Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, 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 yeah. La victoria del Uruguay en el Mundial de Brasil, julio de 1950, que nos condenó a los uruguayos a vivir en estado de nostalgia perpetua y que fue para los brasileños un golpe feroz. Recuerdo un título enorme en un diario de Río de Janeiro que decía "A nossa Hiroshima", nuestra Hiroshima. Ya se sabe que los brasileros son un poquito exagerados, pero que les dolió, les dolió. Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Santiago, estoy otra vez con este hermoso podcast al que he llamado Bazar Chino. Ha sido un largo tiempo de ausencia, ya que en el medio me enfermé, en un momento me quedé sin voz. Así que bueno, acá estamos de vuelta, he recuperado la voz nuevamente y estoy apto para grabar otra vez. Así que nada, estoy súper contento de volver a hacer este podcast. Quiero saludar a toda la gente que ha estado escuchando el podcast. Quiero agradecerles a todos los que se han suscrito al canal de Spotify, a los que comparten, a los que dan like a las publicaciones en Instagram. Nada, súper agradecido. Bueno, quiero agradecerle a María Rosa Llorio, que empezó a seguir la cuenta de Instagram, que le ha gustado el podcast y la verdad es que a mí eso me reconforta muchísimo y me da muchísimas más ganas de seguir en este proyecto. Solamente tengo palabra de agradecimiento para todos ustedes. En el episodio del día de hoy vamos a regresar nuevamente con el tema del fútbol, con un capítulo que yo personalmente venía esperando mucho tiempo para hacer, y en continuación con lo que veníamos haciendo, que era hablar sobre las Copas del Mundo. Hoy nos toca el Mundial de Brasil 1950. Y por supuesto también vamos a hablar de uno de los partidos más espectaculares de la historia de este deporte que protagonizaron Brasil y Uruguay en la final. Empecemos un poco con el contexto histórico, ¿no?, de esta Copa del Mundo. Recordemos que el mundo venía de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que empezó a fines de 1938 y se prolongó hasta 1945. Mientras tanto, bueno, Jules Rimet se las arregló para esconder la Copa del Mundo en una caja de zapatos, ¿no?, en la Francia ocupada por los nazis. Pero bueno, la mayoría de los países europeos fueron damnificados por el gran conflicto y gran parte de ellos seguían todavía en ruinas, ¿no?, con una gran crisis económica, todos ellos en plena recuperación y por supuesto con los ánimos por el piso. Por lo que la sede del próximo mundial era toda una incógnita, ¿no?, una vez terminado el conflicto bélico. En un primer momento, Jules Rimet barajó la posibilidad de que se jugara en Suiza, país que fue neutral, como siempre en las guerras, en 1949. Pero Jules Rimet, de todas maneras, dudaba muchísimo de esta posibilidad, ya que la mayoría de los países europeos no estaban en condiciones de celebrar una Copa del Mundo. No solo en cuanto a lo económico, sino también en cuanto a lo anímico, ¿no? Por lo que en 1946, Jules Rimet aceptó la candidatura de Brasil para organizar el Mundial de 1950. Pero bueno, había un problema. Brasil no contaba con la infraestructura necesaria para semejante evento. Así que se puso manos a la obra para reformar 5 estadios de 6 sedes diferentes y la construcción del faraónico estadio Mário Filho, nombre que se le puso en honor a un periodista brasileño. Pero este estadio es más comúnmente llamado Maracaná. Más precisamente recibe ese nombre por un riachuelo que circula en un área cercana, ¿no?, al estadio.
en donde se construyó el estadio. Bueno, la construcción del Maracaná llevó alrededor de casi 2 años y un esfuerzo sobrehumano de los obreros brasileños, en quienes realizaban un trabajo casi esclavo, ¿no? Teléfono para Qatar, quien va a organizar el Mundial este año. El estadio tenía una capacidad en principio para 200.000 personas, en teoría, ¿no? Así todo, no pudo construirse en totalidad. Incluso tuvo que intervenir el ejército con mano de obra para que, pudieran dejarlo listo más o menos hasta la fecha pautada, ¿no? E incluso voy a ampliar un poquito sobre los problemas que tenía el Maracaná en un momento. Pero bueno, Brasil se estaba jugando todas las fichas para ganar su mundial en 1950. Este mundial lamentablemente sufrió muchísimas bajas, debido a que gran parte de los seleccionados no podía costear el viaje hasta Brasil y tampoco la verdad estaban tan interesados. En ese sentido, el Mundial de 1950 representó un retroceso enorme en la competición, que volvió a tener el mismo número de participantes que en 1930. Bueno, entre las selecciones que mejor pintaban para ganar esta copa, por supuesto tenemos al local, que era Brasil, que tenía una selección brillante. Había ganado la Copa América en 1949 y la Copa Branco, que era una copa que se disputaba entre Brasil, Uruguay y Paraguay. Tenía jugadores como Ademir, que fue el jugador más extraordinario de Brasil hasta la llegada de Pelé, hasta ese momento. Tenía jugadores como Cicinho, Barbosa, que era uno de los mejores arqueros de la época, Bigode, que era un gran mediocampista defensivo, entre otros muchos cracks, ¿no? que ya tenía Brasil en ese momento. Por otro lado, hay que decir el caso de las selecciones de Alemania y Japón, que fueron de alguna manera vetadas de la competición y no les dejaron participar por su papel en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como países del eje. Distinto fue el caso de Italia, que sí se le permitió participar y que todavía seguía siendo el campeón vigente, ¿no? Pues recordemos que había ganado la Copa del 38. Sin embargo, Italia también llegó con otros problemas. Uno de ellos fue que perdió a gran parte de su selección, o a la columna vertebral de su selección, en un accidente aéreo, en el más que reconocido accidente de Superga, la tragedia de Superga del equipo del Torino en 1949, donde el equipo que viajaba en avión cayó en una catedral con ese nombre, y donde murieron casi todos sus jugadores, ¿no? Y donde ahí estaban la columna vertebral de la selección italiana. Tengo que decir que ese gran equipo del Torino va a tener su episodio en algún momento. Y bueno, recordemos también para los argentinos, sobre todo, y para los hinchas de River, hay una tradición de River Plate, el equipo argentino, de cada 10 años aproximadamente sacar una camiseta violeta en honor a los fallecidos del Torino, ¿no? Esto el River lo hace siempre con un gesto de hermandad y qué sé yo, de confraternidad, y ha quedado como una tradición de River y tiene, a lo largo de su historia, tiene varias camisetas violetas en honor a los jugadores del Torino. Bueno, es así por esto que la selección italiana, por el miedo a volar, se desplazó hasta Brasil en barco, por lo que bueno, llegó alrededor de 2-3 meses de viaje y por supuesto no llegó en las condiciones físicas adecuadas. El viaje fue largo y los jugadores llegaron exhaustos a América, así que bueno, eso complicó muchísimo su participación. Una de las novedades estelares de esta copa fue sin duda la primera participación de Inglaterra en las copas del mundo, que por primera vez los ingleses, los maestros, se animaban a participar en el mundial. Los ingleses habían accedido a la copa a través del British Championship, que era un torneo que se jugaba entre la selección inglesa, la selección de Escocia, la de Gales y las irlandesas. En ese momento la competición siempre llegaba a la final Escocia e Inglaterra. Así que la FIFA decidió que el ganador de ese torneo tenía
el derecho clasificatorio a la competición final, ¿no? Por supuesto, esto también trajo un problema porque Escocia había amenazado o se había prometido a sí misma que si no ganaba este torneo británico no iba a viajar al Mundial. Por lo tanto lo ganó Inglaterra y Escocia se negó a participar de esta Copa del Mundo, ¿no? Que también hubiese sido su primera participación. Bueno, ¿y qué pasaba con Argentina? Se preguntarán ustedes. Argentina no quiso jugar el Mundial por razones que se desconocen hasta el día de hoy. Hipótesis, conjeturas, hay muchas. Una de ellas apunta al régimen político que tenía la Argentina en ese momento, es decir, el gobierno de Juan Domingo Perón. Si bien hay que decir que Perón había apoyado gratamente la candidatura de Brasil a participar del Mundial, sin embargo se dice que no quería mandar una selección a jugar el Mundial sin estar al 100% seguro de que podíamos ganarla, digamos. Y en ese momento el entrenador y tanto el presidente de la AFA decidieron en último término no enviar un equipo. Pero otra versión mucho más certera, si se quiere, si nos apoyamos en los hechos, apunta a que en 1948 se produjo una gran huelga de futbolistas en Argentina que tuvo como resultado final o como consecuencia el éxodo de gran parte de los jugadores del ámbito local hacia Europa y ligas aledañas, ¿no? Y esto debilitó a la selección argentina. Recordemos que en ese momento, por lo menos acá en Argentina y creo que las selecciones latinoamericanas, era muy raro que un jugador viajara a Europa o que tuviera un traspaso, ¿no? Era una cosa medio extraña. Y las selecciones generalmente estaban conformadas por jugadores que se desempeñaban en el ámbito local, ¿no? Y es por esa razón que en último término decidieron no enviar un equipo, ya que la gran parte de sus joyas o estrellas se habían ido a otros países. Por supuesto, esto fue una profunda pena, ya que Argentina desperdició a una de sus generaciones más brillantes de jugadores. Recordemos que en ese momento brillaba la máquina de River en los años 40 y 50. Jugadores como Alfredo Di Stéfano, Vicente de la Mata, que era un gran jugador de Independiente, Labruna, Lustó, Pedernera, Moreno, los famosos integrantes de la máquina, entre otros tantos jugadores, ¿no? Que se terminaron exiliando a otras ligas. Y es por eso que, bueno, al final Argentina decidió no participar de este mundial y se perdió una enorme posibilidad de haber ganado su primera Copa del Mundo. Porque quizás después de Brasil era muy probable que Argentina era el mejor equipo del mundo en ese momento. O al menos en los papeles. Bueno, por otro lado tenemos el caso de la selección uruguaya, que en un principio no era candidata seria a ganar el mundial, que al igual que Argentina tuvo una profunda crisis y una huelga muy extensa de jugadores de fútbol que un poco hacía dudar de la participación de Uruguay en el mundial, y ahí es donde surge por primera vez la figura de Obdulio Varela como uno de los líderes espirituales de los uruguayos. Pero bueno, vamos a escuchar un fragmento de este hermoso documental que lo pueden conseguir en YouTube, llamado Maracaná, del año 2014, en donde se van a encontrar con imágenes restauradas, con testimonios, con un montón de cosas. Bueno, voy a poner un pequeño fragmento de ese momento de la selección uruguaya. Vamos a escucharlo ahora. Enseguida regresamos. Uruguay venía de una enorme crisis futbolística que ya llevaba más de 10 años. Del 45 al 48 son los peores resultados de la historia del fútbol uruguayo. En suma, la crisis no era solamente futbolística, era también institucional, y los jugadores eran los más perjudicados. Esto determina la paralización del fútbol uruguayo en la Asamblea de octubre de 1948. Pues los jugadores no tenían ninguna defensa antes. Los dirigentes de los clubes hacían lo que querían.
La huelga fundamentalmente fue por consolidar una mayor dignidad en la consideración del jugador de fútbol. Hubo presidentes de clubes que se ufanaban que nunca le habían dado la mano a un jugador. Obdulio Varela tal vez fue el primero que enmarcó muy claramente, bueno, a mí un dirigente me trata de usted y me tiene que hablar de igual a igual. Y el cuadro de primera era dueño y señor de ese jugador. Así que fíjese que usted no valía nada. Todavía estábamos en la era de los esclavos. Tenía ese predicamento natural que tienen los caudillos. Entonces en la huelga fue como una especie de símbolo popular. Una persona tenía que llevar la bandera. ¿Y a usted? ¿Y qué va a hacer? Me eligieron a mí y había que llevar la bandera. Como la huelga se fue prolongando, Obdulio tuvo que retornar a trabajar en la construcción, como en su etapa de juventud cuando no tenía dinero. Él vivió en la calle desde los 8 años y el apellido de él, verdadero apellido, no era Varela, era Muño, Muño Varela. Le pregunté por qué era eso. Me dice, mi madre era negra y lavandera, y mi padre era blanco y hurgador. Le impresionaba la honradez de la madre. En el año 38 comienza su carrera profesional. En el 49 ya era el capitán de la selección y uno de los líderes del movimiento sindical que mantenía el fútbol uruguayo detenido. La huelga se extiende muchísimo. En determinado momento, cuando arranca el 49, los clubes se disponen a pasarle por encima la huelga. Y bueno, eso va forjando una presión. Los jugadores se mantuvieron muy firmes, reclamando una serie de postulados que conformaban una larga lista. Los jugadores eran intocables frente a la opinión pública. Entonces el gobierno no sabía cómo enfrentar a dioses que se sindicalizaban en una situación complicada. Los dirigentes tuvieron que ceder ante muchos de los reclamos de los jugadores. Esto significó un punto final al régimen de esclavitud en el que desarrollaban su actividad. Para mí la huelga significó todo porque uno ganó el campeonato sudamericano. La situación de la selección era muy comprometida. No tenía financiamiento, no tenía director técnico, los jugadores no asistían a las convocatorias. Pero el mayor de los problemas lo planteaba la ausencia de Obdulio, quien no quería jugar más con la Celeste si no se le daba un empleo público. Obdulio dijo, tengo 33 años y no tengo nada. Prométame un empleo, lo único que le pido. Bueno, quédate tranquilo, Obdulio, vas a tener un empleo. A partir de ese momento, Obdulio cumple con todas las citaciones y se pone al frente otra vez de la selección. Nunca lo tuteamos, le decíamos usted, señor Obdulio. Había cierto respeto a la figura de él. Obdulio quería solucionar las divisiones que había dejado la huelga en el plantel. Varios de los jugadores habían quedado marcados como carneros. Uno de esos era Matías González, un zaguero que era fundamental para el equipo. Obdulio Varela nos convocó a todos en un bar que había en la esquina tomando una cerveza y entra Matías González. Medio apartado se pone allá a tomar cerveza. Y lo mira y lo llama. Venga por acá, dice. Lo suyo se terminó. Acá quedamos todos, somos uruguayos como amigos. Vamos a tomar la cerveza juntos. Y ahí se terminó todo. El que más me llamaba la atención era Obdulio. Era un tipo muy especial. Bueno, Obdulio siempre fue igual. Él siempre salió a caminar, y a cualquier hora. Caminaba y fue un hombre que caminó muchísimo. Y no sabías cuándo volvía. Y no sabía cuándo volvía. Cuando agarraba el mate, ¿viste? Que chiflaba, no le hablé nada. Salía a caminar. Yo lo miraba así y dice, ¿usted qué me mira? Está bien, patrón, no digo nada.
Y era medio crudo, bruto. Pero era muy macanudo. Él se sentía como responsable de todos los jugadores. Ellos se miraban mucho en esa persona. Habló con ellos mucho, ¿viste? Bueno, ahí pasaba el testimonio de este momento que fue la huelga de jugadores de fútbol en Uruguay. Es así que, bueno, Obdulio Varela se terminó haciendo cargo de la selección uruguaya y de la capitanía de la misma. Cabe destacar que Uruguay tenía un grandísimo equipo con jugadores como Obdulio Varela, que era un mediocampista muy bueno, con un gran temperamento, con una gran inteligencia, un gran sentido de anticipación, con buenos pases. Tenía jugadores como Gigia, como Andrade, que Andrade era el sobrino de la Perla Negra que ganó el Mundial del 30. Tenía jugadores como Schiaffino, Julio Pérez, Oscar Míguez, que también tuvo una participación muy destacada en esta Copa, y el arquero Roque Máspoli, que también fue importantísimo en este Mundial. Uruguay era un equipo técnico, aguerrido, pero sobre todas las cosas muy inteligente. Lo que venía diciendo hace un momento, fue un poco lamentable la convocatoria de seleccionados a esta Copa. Solamente 13 selecciones se presentaron al final. De Europa tenemos el caso de España, Italia, Inglaterra, Suecia, Suiza y Yugoslavia. Y del lado de América tenemos la participación de Bolivia, de Brasil, que era local obviamente, Uruguay, Chile, México y Estados Unidos. De movida la organización de esta Copa fue un tanto extraña. Fue un campeonato en formato de liguilla. Ahora paso a explicar por qué. Ya que el sistema de esta Copa fue el siguiente. Arrancaba con una fase de grupos, como se venía realizando hasta ese momento, medio dispar, ya que había dos grupos de 4 equipos, un grupo de 3 equipos y un grupo de 2 equipos solamente. De movida ya es un poco raro esta disposición. Posteriormente, los primeros de ese primer grupo pasaban a conformar un nuevo grupo en donde salía el campeón, digamos, era como un grupo final, es decir, no había un partido final de la Copa. Esto, por supuesto, tenía una clara intención de favorecer a los brasileños, que les aseguraba una mayor recaudación en cuanto a la cantidad de partidos que se jugaban, o por lo menos que ellos tenían que jugar, y así evitaban que Brasil quedara eliminado por un mal partido, ¿no? Porque justo se levantaron mal y bueno, perdieron, como les pasó en 1938. Así que de esta manera Brasil más o menos se aseguraba que podía ganar el Mundial, ¿no? Ya que era el equipo más regular de los que estaban anotados para participar. Esto a las claras, ¿no? Les dice que bueno, el pueblo brasilero de alguna manera se la estaba jugando toda por su Mundial. Había que ganarlo como sea. Entre las distintas novedades que surgieron en esta Copa, aparecen por primera vez los números o las dorsales, como le dicen en España, de las camisetas, ¿no? Los números en las camisetas, que a su vez las camisetas también empiezan a tener diseños más cómodos y modernos. Se elimina este tema del cuello con cordones, se implementan un poco más los cuellos en V, son camisetas mucho más cómodas para los jugadores. La pelota que se usó en este campeonato fue la Super Bowl Duplo T, que contaba con 12 gajos irregulares, muy ergonómica y de cuero. Una pelota mucho más evolucionada que la que teníamos en el Mundial del 38. La táctica más utilizada seguía siendo la WM de Chapman. En ese sentido todavía no hubo grandes innovaciones tácticas y vamos a tener que esperar hasta el Mundial del 54 para empezar recién a ver nuevas formaciones y nuevas ideas de juego, ¿no?
de la mano de los magiares mágicos de Hungría. Pero bueno, falta para esa historia, así que la vamos a dejar para el próximo episodio. Por otro lado, en este mundial se dio un caso muy curioso, que fue el caso de la India, que había logrado la clasificación al mundial, pero había un problema. Los jugadores indios, de acuerdo a su tradición y a su religión, no utilizaban zapatos o botines, y la FIFA, por supuesto, les prohibió jugar sin botines, así que la selección de India directamente optó por no participar de la Copa del Mundo, si no era bajo ese término, ¿no? Esto resultó un episodio bastante curioso de este mundial. Nos metamos de lleno ya en la fase de grupos. El grupo A estaba conformado por Brasil, Yugoslavia, Suiza y México. Brasil arrancó su mundial ganando 4-0 a México con 2 goles de Ademir en el minuto 32 y 79. Baltasar y Jair. Fue un gran triunfo para el local frente a unos mexicanos que se los notaba asustados por el escenario que proponía el Estadio Maracaná, ¿no? O eso dicen las crónicas por lo menos, en su inauguración, recordemos, el 24 de junio de 1950. Un día más tarde, Yugoslavia goleó a Suiza por 3-0. Esto preocupó a los brasileños, ¿no? Sobre todo cuando en su partido Brasil no podía ganarle a Suiza. El técnico brasileño había decidido sacar la columna vertebral del equipo, que en ese momento eran los jugadores del Vasco da Gama. En su lugar decidió poner a jugadores paulistas para ganarse el favor de los hinchas en el Pacaembu. Por supuesto, esta decisión le iba a costar caro a Brasil, que se complicó en esta primera fase de grupos. Los goles fueron de Alfredo al minuto 3 y de Baltasar, pero Fatton remontó para Suiza 2 veces en el minuto 17 y 88 del partido, cerrando un empate a 2, ¿no?, entre ambos equipos. Este resultado sin ninguna duda preocupó a la hinchada brasileña y fue una primera advertencia, sin embargo, a ese exceso de confianza que tenía el equipo brasileño. Yugoslavia, por otro lado, jugó un gran partido y goleó 4-1 a México, con goles de Bobek, Kajkarski, que hizo 2 goles en ese partido, y Tomasevich, mientras que Ortiz descontó para México. Bueno, en la última fecha Brasil y Yugoslavia se jugaban todo en el último partido. Antes de empezar, el capitán Mitic se abrió la cabeza con una viga al descubierto que estaba en el estadio del Maracaná. Es lo que les había mencionado al principio del episodio, esto de que el Maracaná no llegó a terminarse en su totalidad, ya que había muchas vigas, había muchas partes del estadio que estaban al descubierto y que eran potencialmente peligrosas, ¿no?, para el público en general. Así que bueno, lamentablemente el capitán de Yugoslavia se lastimó la cabeza y su equipo tuvo que salir a jugar el partido con 10 jugadores. Por supuesto, Brasil aprovechó esta situación y al minuto 4 se puso adelante en el marcador con gol de Ademir, y Cicinho puso el 2-0 en el minuto 69. Así Brasil pasaba a la ronda final de este campeonato del mundo. Y en el último partido Suiza le ganó a México por 1-0, pero por supuesto no le alcanzó para clasificar. Pasemos al grupo 2 del mundial, que estaba conformado por Inglaterra, España, Chile y Estados Unidos. España, si bien llegó a esta copa con un perfil bastante bajo, tenía un gran equipo, por lo menos un equipo muy aguerrido, muy capaz, que tenía buena técnica. Estaba conformado en gran parte por los jugadores del Real Madrid, del Athletic Bilbao, que era una de las potencias en ese momento en España. El primer partido del grupo se disputó entre Estados Unidos y los españoles. En los papeles parecía un trámite para los Yankees, ¿no?, que tenían un mejor equipo de lo esperado, ya que tenían un rejunte de inmigrantes mayoritariamente italianos y británicos. Sousa puso adelante a Estados Unidos en el minuto 17.
A partir de ahí, España arrinconó a Estados Unidos en su arco y metió 3 goles en los últimos 10 minutos. Igoa en el minuto 80, Basora en el minuto 82 y Telmo Zarra en el minuto 85, redondeando un 3-1 para la selección española que ganaba en su debut mundialista. El segundo partido fue el tan esperado debut de los maestros británicos contra la selección de Chile. Sin embargo, los británicos ganaron sin despeinarse por 2-0, bastante tranquilos. Un poco más tarde, en Belo Horizonte, Inglaterra esperaba golear a la selección norteamericana. Imaginen la sorpresa de los ingleses cuando Joe Gadgens metió el gol yankee en el minuto 38. A partir de ese momento, Inglaterra arrinconó a los Estados Unidos, quiso, pero no pudo. Y Estados Unidos terminó ganándole el partido a Inglaterra, lo que fue un bochornoso hecho para la selección británica, ¿no? Que bajo ningún punto de vista esperaba perder este partido. Este evento ocupó la primera plana de los principales diarios del mundo. Algunos lo calificaron como una vergüenza. E incluso diarios británicos pensaron que el resultado fue un error de tipeo, ¿no? De que en realidad Inglaterra había ganado 10-1 y no que había perdido 1-0. Por otra parte, España jugaba un partido decisivo y le alcanzaba con el empate para pasar a la ronda final. Y ganó 1-0 y pasó a la fase de grupos final de esta copa. E Inglaterra, a su vez, culminaba lo que sería un papelón en su primera participación mundialista. Por supuesto, ellos hasta el último momento se excusaron de que habían llevado un equipo alternativo, pero en realidad nada de eso fue cierto. Hicieron un papelón en el mundial y se les terminó un poquito el cuento de que eran mucho mejores que el resto de las selecciones, ¿no? Pasemos al grupo 3 de esta copa, conformado por Italia, Suecia y Paraguay. Italia tenía una prueba de fuego en esta copa. Recordemos, el equipo estaba sumido en desgracias, le había pasado de todo camino a Brasil. Además que una derrota en un grupo conformado solamente por 3 equipos significaba un poco casi quedar afuera del mundial. Suecia, por otro lado, tenía un enorme potencial para llegar lejos en esta copa, pero sus mejores jugadores estaban ausentes, ya que justo en ese momento se habían inscrito para jugar en los principales equipos de la Serie A, tanto en el Inter como en la Juventus, pero principalmente en el Milan, donde gran parte de estos suecos terminarían ganando la Copa de Europa en algunos años siguientes. Esto, por supuesto, es otro capítulo que va a quedar pendiente, ¿no? El Milan de los suecos. En el partido contra Suecia, Italia comenzó ganando con gol de Carapellese al minuto 7, pero Suecia lo dio vuelta rápidamente con gol de Jeppsson al minuto 25. Y Anderson al minuto 34 puso el 2-1 para la selección de Suecia. Posteriormente, Ibson al minuto 69 liquidó el partido y Muccinelli descontó para Italia al minuto 78. Pero por supuesto ya era tarde para la selección Tana. En el segundo partido, Suecia ganaba 2-0 con goles de Samquist y Palmer y cometió el error de relajarse, ¿no? Paraguay lo empató 2-2 y esto complicó un poco a Suecia, que tenía que esperar que Italia le ganara a Paraguay en el tercer partido, ¿no? Italia ya estaba eliminada y finalmente le ganó 2-0 a Paraguay y le dio una mano a la selección de Suecia. Por otro lado, Italia va a tener que esperar hasta la Eurocopa de 1968 para volver a ser protagonista en una gran competición de fútbol, ¿no? Ya que a partir de este momento Italia no va a poder superar la primera ronda del Mundial y en algunos casos no va a clasificar a algunas competiciones. Y eso me suena muy familiar a lo que le está pasando en este momento a la selección italiana. Pasemos al grupo 4 de esta competición,
El grupo 4 estaba conformado por 2 equipos, Uruguay y Bolivia. Bueno, Uruguay ganando su único partido se aseguraba un lugar en la próxima ronda. Y es así que lo ganó 8-0. Con 4 goles de Schiaffino, 2 goles de Míguez, un gol de Vidal y otro gol de Gigia. Redondeando un 8-0 para la selección uruguaya. Obdulio Varela claramente fue la figura en este partido. Y demostraba una vez más que él iba a ser una de las estrellas de esta copa. Bueno, como lo había mencionado hace un momento, el formato de este grupo final no tenía un partido definitorio para la copa, por lo que el equipo que obtuviera más puntos se consagraba campeón, y en este sentido Brasil era claramente el favorito a ganar la copa. El grupo final estuvo conformado de la siguiente manera: Brasil, Suecia, España y Uruguay. La ronda final empezó con el partido entre Brasil y Suecia. Bueno, el primer partido fue entre Brasil y Suecia. Anderson de penal hizo el gol para Suecia en el minuto 67, lo cual fue un hecho muy destacado del partido, ya que esto significó el descuento de Suecia, que ya perdía 7-1. Con 2 goles de Chico, 4 goles de Ademir, un gol de Maneca. Bueno, Brasil comenzaba esta ronda final pisando fuerte, ¿no? Su mundial. Un poco más tarde, España y Uruguay iban a disputar su partido. Partido que fue bravísimo. Bravísimo porque hubo patadas, hubo bardo. Fue un partido parejo para ambos equipos. Cualquiera de los dos podría haberlo ganado. España había demostrado ser un equipo muy duro y muy difícil al cual vencer, mientras que Uruguay solo había jugado un partido, así que la verdad que no se sabía mucho de hasta dónde podía llegar Uruguay en esta copa. Es así que bueno, Gigia al minuto 27 puso por delante a Uruguay, pero España lo dio vuelta con 2 goles de Basoras en el minuto 39 y 41. En el segundo tiempo, España se vino abajo físicamente y Obdulio Varela empató al minuto 72. A partir de ahí, Ramallet se convirtió en el héroe de la jornada, atajándose la vida, ¿no? Básicamente. Uruguay con este partido perdía una gran oportunidad de pelear por la copa, pero quiero que escuchemos el testimonio de los protagonistas sobre este partido contra España. Vamos a escucharlo y en un minuto estamos de nuevo. Primer tiempo Uruguay-España 0-0 bajo llovizna frente a 45.000 personas. Juan Carlos González Pérez, Julio Pérez a Guilla entró corrida al área. ¡Tira! ¡Gol del puntero de Jovizna! Iba transcurrido 29 Los pocos hinchas uruguayos que habían ido, en ese momento que el campeonato estaban contentos con nosotros. Acá Campuz en tercer radio, se lo ambienta por actividad de mejorar. Uruguay 1, España 0. Avanza con la pelota Foro y levanta el centro, salta hacia arriba. Basora cabeció, gol. Gol del equipo español. Cabeció Basora, el puntero derecho. No sé qué pasó. En un momentito nos hicieron 2 goles. Bola Guilla Basora Gainza tira, gol. Gol del equipo español. Evidentemente la defensa uruguaya ha tomado un exceso de confianza. Mr. Griffith da por terminado el primer tiempo con la victoria parcial de España por 2-1. Los únicos que creíamos eran nosotros, que creíamos en nosotros. Y más con el capitán que teníamos, era una coraza eso, Obdulio Varela. Decirle a Obdulio Varela que iba a perder, capaz que lo agarraba el pescuezo y lo ahorcaba. Sí. Salimos con todo a atacar, pero a ese golero que era Ramallet era imposible hacerle un gol. Desesperado Uruguay, ¿no? Porque perdía 2-1 y perdía la chance de ser campeón del mundo. Pero no las atajaba todas. Y no llegaba, igual le prendí. Yo le rompí 3 costillas a Ramallet. Faltaban pocos minutos, ¿no? Sí, muy pocos minutos. Yo avanzo acá y nos pido un minuto. Tira de mucha distancia. ¡Gol!
cosas de las casualidades, que se le escapa la pelota a Ramallé, son cosas del fútbol. Nosotros sabíamos que teníamos que ganarlo, pero no había manera. Obdulio sale llorando igual del partido, ¿no? Pensó que perdían un punto y que le fallaba a toda la gente porque se depositó en él toda la carga. El perder yo creo que no le gusta a nadie. Y este es un país que le reclama eso. Ganar siempre. Posteriormente, Brasil jugaba su segundo partido frente a la selección de España en el Maracaná. De entrada, el escenario puso nervioso, ¿no?, a la selección española, que comenzó perdiendo en el minuto 15. A partir de ahí fue sandunga total para Brasil y en el minuto 70 Igoa descontó y cerró el resultado de 1-6 en favor de Brasil, ¿no?, que casi era campeón del mundo. Uruguay, por otro lado, se jugaba todas las fichas contra Suecia. Suecia arrancó ganando el partido al minuto 4 con gol de Palmer, pero Gigia empató en el minuto 39 para Uruguay. Pero Uruguay, un momento después, se duerme en el partido y al minuto 54 Sundqvist puso el 2-1 para la selección de Suecia. Sin embargo, Uruguay sacó coraje de donde no había, sacó a relucir esa garra charrúa que tanto se habla a veces, ¿no? Y lo dio vuelta con 2 goles de Míguez en el minuto 77 y en el minuto 84. Costó, pero Uruguay seguía con vida en este mundial. Bueno, en el partido que definía el tercer y cuarto puesto del mundial, Suecia le ganó 3-1 a España y se quedó con el tercer puesto y España con el cuarto puesto, lo cual sería la mejor participación de la selección española hasta el Mundial de 2010 que finalmente ganaron. Como lo había mencionado, la organización de esta copa fue un tanto extraña, ya que no preveía un partido final que definiera la copa, por lo que fue una gran ironía, una ironía divina, de que el último partido del grupo se definiera entre Uruguay y Brasil, ¿no?, que eran los dos equipos que tenían posibilidad de ganar la copa. Con el empate a Brasil le alcanzaba para consagrarse como campeón y la sociedad brasileña se preparó para ello, ya que el estadio de Maracaná estuvo infestado con casi 260.000 hinchas. Hoy ese número, la verdad que si uno dimensiona la cifra, es una cantidad increíble de gente, increíble de personas. Se dice que el ruido del estadio era infernal, que había que taparse los oídos. Se dice que el estadio temblaba con el ruido de la hinchada brasileña. Los diarios brasileños ya tenían lista y preparada la tapa con Brasil campeón. Algunos políticos incluso querían que los integrantes de la selección brasileña sean candidatos a determinados puestos políticos, ¿no?, como alcalde, gobernador. El caso de Jamir, ya estaban incluso casi postulados, ¿no? Cada uno de los jugadores recibió un reloj de oro con la felicitación y la inscripción conmemorativa como campeones del mundo. Todos los jugadores del plantel brasileño habían recibido regalos de todo tipo. Es así que el morbo de este partido era realmente insuperable. Incluso en la previa, un edil de Río de Janeiro había felicitado a la selección brasileña y los había saludado como los futuros campeones del mundo. Al parecer esta persona estaba encargada o estuvo encargada de la construcción del estadio y de alguna manera su discurso iba algo así como: bueno, a estos jugadores invencibles, yo cumplí mi palabra de construir el Maracaná, ahora ustedes ganen la Copa del Mundo. Eso fue lo que dijo para estas 260.000 almas que fueron a ver esta final, ¿no?
Quiero que escuchemos algunos de los testimonios. Cuentan un poco cómo fue este escenario tan fuerte, ¿no? Tan poderoso en esta final de la Copa del Mundo. Vamos a escucharlo y en un momento regresamos con más. Tinha diário popular no Rio de Janeiro. Na primeira página do jornal, ele botou a fotografia da seleção brasileira com a faixa de campeão mundial. Nosotros estábamos tranquilos y entra Dulio y le da un portazo y tira el diario contra la pared. Y nosotros, te acordás, que no entendíamos nada. Abrimos el diario y leímos. Ahí fue cuando nos calentamos todos. Los que nos jodían que adentro había mucha gente que pensaba eso. 4 dirigentes y 2 periodistas se habían venido para Montevideo antes de la final. Fui al Hotel Lipso a la peluquería yo. Y estaba ese dirigente y me preguntó cómo salíamos. Y le dije, pienso que ganamos, le digo, 2-1. Siempre usted mismo, no sé qué me dijo. Que nos iban a hacer 4-5. Entonces Lomar se volvió. Y Odulio lo ve venir cabeza agacha a Lomar y le dice, ¿qué le pasa a usted? Y dijo, no, nada. A usted le pasó algo. ¿Qué le pasó? Cuando le contó se puso bravísimo. Dijo que los dirigentes no servían para nada y que íbamos a salir campeones. Aquele dia, o Maracanã recebeu mais de 200.000 almas. A maior quantidade de público já reunido na história do esporte. El ruido que hacía la gente entrando en el estadio te rompía los oídos. El vestuario temblaba. ¿Qué se sentía ahí, Odulio? Fíjese que usted juega en un país que no es el suyo. No va a esperar que le den un bizcochito. ¿Es así? Si le tiran euros, va a ser un cohete, una bomba. ¿Sintió miedo o no? No, nunca. A la hora del partido, las calles de Montevideo estaban desiertas. No se veía nadie prácticamente. Todo el mundo estaba reunido alrededor de las radios. Compatriotas, amigos, muy buenas tardes. En el colosal estadio municipal de Maracaná, en Río de Janeiro, frente a una multitud... Y es un recuerdo imborrable para mí y para todos los uruguayos que asistimos al partido gracias a la mágica voz de Solé. Pero nosotros mantenemos en nuestro corazón la esperanza de que los futbolistas uruguayos... Yo estaba bordando manteles para casarme. Bordaba un mantel y escuchaba el partido. Cuando estábamos por salir a la cancha, Obdulio nos miró a todos y nos dijo: los de afuera son de palo. Tuvo la habilidad de entrar junto con ellos. Era una alegría, un aplauso. Es como si nos aplaudiera a nosotros mismos. Y cuando van ahí en el túnel, la famosa frase, claro, la de los de afuera son de palo. Sí, cuando nos contó... ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo la frase? Odulio Varela, que nos contó la historia de estos dirigentes y dijo, bueno, muchachos, los de afuera son de palo. El barullo que se hacía fue hasta de 200.000 personas, se siente, ¿sabes? No, lo que tuvo la idea fue el capitán nuestro, Odulio Varela, que dijo, no salimos, para que salgan ellos, Costa Rica salimos nosotros, porque así va a ser el bullicio de la gente, los aplausos, van a ser para ellos, pero para nosotros también. Pues si salimos antes, nos van a silbar. Entonces vamos a esperar que salgan ellos y salimos juntos. Y así fue. Dia do jogo Brasil-Uruguai, teve tudo que você possa imaginar. Governador, secretário de Cultura, presidente da República, todo mundo.
O prefeito do Rio de Janeiro, que se considerava o dono do estádio, né? Ele faz um discurso minutos antes da partida. Brasileiros, vós que daqui a alguns minutos sereis sagrados campeões do mundo. Vós que não tendes rivais em todo o planeta. Vós a quem eu já saúdo como vencedores. Cumpri minha palavra construindo esse estádio. Cumpram agora o seu dever, ganhando a Copa do Mundo. Agora exigimos de vocês o campeonato. Imbécil, ¿no? Bueno, así escuchamos los testimonios de los protagonistas de este partido en la previa. Bueno, los equipos formaron de la siguiente manera. Uruguay formaba con Máspoli en el arco, González, Gambetta y Andrade en la defensa, Tejera como un central un poquito más adelantado, se podría decir, Obdulio Varela como líder absoluto del mediocampo, Pérez, Schiaffino en la mitad de la cancha y como extremo Morán y Gigia y como 9 Míguez. Mientras que Brasil formó con Barbosa en el arco, Bigode, Juvenal y Augusto como defensores, Danilo y Bauer como mediocampistas, Jair y Cicinho como mediocampistas casi enganches o como mediapuntas retrasados, y en la parte de los extremos Friaca en el extremo derecho, Chico en el extremo izquierdo y Ademir como único 9 o por lo menos como 9 diferenciado. Aquí es donde realmente cobra una importancia fundamental la figura de Obdulio Varela para la selección uruguaya, por su figura, por lo que hizo. Por otro lado, también se cuenta en un momento que la noche previa a la final, en el hotel brasileño donde estaba hospedada la selección uruguaya, la recepción del hotel quiso darle como regalo a la selección uruguaya varias botellas de vino, entre otras cosas botellas de whisky, y Obdulio Varela en este sentido se puso muy firme. Un vaso más de whisky y nos vamos todos de acá. Así que así fue que Obdulio Varela de alguna manera supo identificar que lo que parecía un gesto de amabilidad de los brasileños en realidad era una estrategia para debilitarlos para la final. Bueno, ahora quiero que escuchemos algunos testimonios del partido y el relato correspondiente, ¿no?, de los goles de este partido. Así que quiero que el relato hable por mí y disfruten de este recorte, ¿no? Y presten mucha atención al ruido y a los silencios, ¿no?, del estadio, que es una cosa espectacular del archivo de época. Bigode, demora. Passou com as mãos na direção de Jair, que ele devolveu o couro. Bigode então parou a pelota no terreno e entrega novamente a Jair, que vai para frente entregando o couro para Chico. Entregou mal, o couro saiu pelo lado. A lateral é agora dos uruguaios. É Gambetta quem vai fazer o arremesso. 0-0 do marcador. Houve a Rádio Nacional em combinação com a Agência Nacional em uma rede de emissoras brasileiras diretamente do estádio Mendes de Moraes, no Rio de Janeiro. Bola ficou com Júlio Pérez, que de meio de campo quase atrasou para Márcio fazer a defesa. Chutou Márcio na direção do centro da caixa. Vai corto na direção de Augusto, que cabeceia. Na ponta direita para Friaça, que lutou contra Rodrigues Andrade, perdeu, mas Zizinho recupera. Manda de novo os brasileiros para ataque com Ademir, servido na entrada da área. Empurrou para Friaça, atenção, entrou na área, tirou. Gol! O Betônio queria forçar o
bandeirinha a dizer que foi impedimento. Agora movimentou o balão já para essa nova saída, Júlio Pérez. Bola com o Rodrigues Andrade que deu na frente. Na direção de Moran na ponta esquerda. Vai sobre ele Augusto, leva melhor Moran. Insiste Augusto e o desarma con mucha clase. La pelota va con violencia en dirección al debutante Moran. Salta Moran y el jugador Augusto. Devuelve la pelota al vaca Augusto. Lo ha hecho en dirección a Friaza. Resta medio Rodríguez Andrade. La toma Cicinha de Emir. A Emir avanza, cruza Friaza. Friaza de José Andrade. ¡Tira! ¡Gol! ¡Gol brasileño! Y de Friaza. Y de Bruno Pérez. El debutante de Brasil. A los 2 minutos de juego. El puntero derecho del equipo brasileño. Cuando nos hicieron el gol, lo veía muy difícil. Con un empate perdíamos. La verdad que creíamos que no podíamos ganar. Pero Duilio lo vi que iba hacia la línea a protestar que había sido offside. Quería enfriar el partido. 2 o 3 minutos tuvo la pelota con Brasil hablando. Y es lo que decía él. Yo le tiro la pelota enseguida a esos tigres y nos comen. Los jueces eran ingleses. Él no hablaba inglés. Los ingleses no hablaban castellano. ¿Qué lo iban a entender? En el fondo ese es un diálogo con la multitud. Enfrenta él solo a todo ese mundo que lo estaba rodeando con la expectativa segura de que su país iba a salir campeón. Si usted se mete adentro de una cancha, tiene que mirar el triunfo nada más. Lo que está alrededor suyo. No, eso no juegan. Eso no juega. Lo que juegan son los otros que vienen ahí adentro. Odulio dijo, bueno muchachos, acá hay que salir a ganar. Y ahí empezamos a atacar. Para el puntero Miguel, remata al arco, pegó en el palo, el violento remate de Miguel, corre a tomar Guilla cuando le quita la pelota a Rigolo. Yo empecé a llorar, no pude con tanta tristeza, así que me arrodillé y le pedí a Dios, Dios mío, hacenos por favor, no nos dejes perder. Guilla de Uruguay, sigue atacando Guilla lentamente, avanza perseguido por Vigori, quien logró dominar a base de caso y calidad. Guilla lo nueva para Pérez, a Guilla, le corre al arco con otra gente, como Camilo tira, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Gol Escafino! Escafino a los 21 minutos. Aquel momento sublime. Yo siempre digo que tuve suerte, porque yo le pego mal a la pelota, porque pateé obligadísimo y la meto en el ángulo. Houve silêncio no Maracanã que aterrorizou os nossos jogadores. Eles se sentiram responsáveis pela desgraça de ver aquela multidão tudo silenciosa. O juiz então marcou falta contra o Brasil, segundo parece. Beba e ofereça aos seus amigos o aroma, pureza e sabor de Brahma Chopp. Vai cobrar a falta Terreira. Já chutou. Bola nas imediações da área do Brasil. Cabeceou Júlio Pérez sobre Danilo. Entrou Juvenal agora, falhou também, mas Bigode rebateu firme para o centro da cancha. Bola para Gambetta. Gambetta para Júlio Pérez na direita. Avança Júlio Pérez. Continua progredindo. Atraiu Danilo. Perdeu para o centro médio. Recuperou Júlio Pérez. Bateu Jair e entregou ao Obdúlio. Obdúlio abriu na ponta direita para Guidia. A pelota chegou ao seu destino. Bigode tenta o carrinho. Falhou. Bola para Guidia. Centrou a boca do gol. Emendou Schiaffino. Gol do Uruguai. Gol do Uruguai, Schiaffino. Alô, Corinthians, fala. 20 minutos e meio de luta pelo meu Omega, empatada a peleja. Vão sair novamente os atacantes brasileiros. Uma boa combinação do ataque uruguaio que terminou com a conquista do centro do empate por intermédio de Schiaffino. Falhou Bigode na luta contra a Guidia. Entrou e conseguiu centrar rasteiro a boca da meta. Um centro preciso. Entrou Schiaffino, que se deslocara da meia esquerda para a meia direita e emendou marcando. 1-1, empatada a peleja, já saiu o ataque brasileiro. Bola então no meio da cancha com Bauer. Bauer abriu na direção de Friaça na ponta direita. Los primeros rivales que tuvieron los brasileños fue el público, porque cuando empatamos se dieron cuenta que podían perder. Los jugadores brasileños, si nos tocaba, estaban helados. Ese ambiente de afuera los frenó completamente.
Teníamos que ganar. Todo el mundo quiere ganar. Para ganar hay que hacer cualquier cosa. Porque somos así, somos rebeldes de nacimiento. Avanza el veloz crucero derecho uruguayo. Entra a tirar, tira. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Villa tiró violentamente. Y la pelota escapó al contralor de Barbosa. A los 34 minutos, anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Uruguay 2, Brasil 1. Autor del tanto Villa a los 34 minutos. Prepara-se Juvenal, ainda não cobrou. Demora-se bastante a cobrar o zagueiro, esperando que seus companheiros se coloquem. Cobrou agora Juvenal, direto sobre a área. Salta Chico, não alcança a bola, mas ficou ainda no campo contrário. Cruzou a boca da meta, aliviou a gambeta. Veio para Bauer, Bauer parou o couro no peito. Tentou passar por um contrário, atrasou para Jair. Jair então infiltra, se empurrou o couro, defendeu Ferreira, voltou para Danilo. Danilo perdeu para Júlio Pérez, que entregou imediatamente na direção de Miguel. Miguel devolveu a Júlio Pérez, que está lutando contra Jair. Ainda dentro do campo uruguai, deu para Guidia. Guidia devolveu a Júlio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre Guidia, aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai, Guidia. Segundo gol do Uruguai. 2-1 ganha o Uruguai. Alô, Corinthians, fala. 33 minutos pelo meu Onega. Em garrafa, em barril, peça Brahma Chopp. Sempre o mesmo aroma, o mesmo sabor, a mesma pureza. Brahma Chopp é um produto de qualidade. Brahma, a primeira palavra em cerveja. Há descontos ainda. Cobrou Friaça. Cabeceou Jair. Marcou o juiz, entretanto, o final da peleja. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Desolação natural da torcida aqui no estádio do Maracanã, porque na realidade foi uma peleja brilhantemente disputada e onde a seleção brasileira em nenhum momento correspondeu à expectativa dos aficionados. Embora lutando com bastante desembaraço e com bastante entusiasmo, a seleção brasileira não conseguiu render diante dos uruguaios aquilo que se esperaba. Eso te da una alegría enorme, ¿sabes? Que te acordás de tu familia, de tus amigos, y eso es lo principal que yo tuve. Que tristeza, né, Silvano? Eu acho que, como vivente, eu acho que nunca houve um silêncio maior do que aquele que eu vi. Com 200 e tantas mil pessoas em silêncio. Falta un minuto por mi cuenta para llegar al tiempo reglamentario. Sobre la pelota que ganaba Chiquinho. Chiquinho al puntero Chico. Avanza Chico perseguido por Gambetta. Lo anula sobre a Jair. Jair va a tirar. Tira. Se va la pelota al córner contra Uruguay. Repito que estamos sobre la hora del término del partido. Por parte de Frianza. Uruguay 2. Brasil 1. Viene el córner. Termina el partido. Campeón por cuarta vez. No pueden ustedes imaginarse la emoción, la alegría, ese algo extraño, indescriptible, que viene del pecho a la garganta. Compatriota, no tengo por qué negar que me están cayendo lágrimas de emoción para decirles alborozados que somos campeones del mundo, pero campeones del mundo legítimamente, honorablemente. La fiesta en sí era para ellos.
Y estaba todo programado para eso. Era tanta la fija que Julio Rimet tenía la copa nada más que para entregársela al capitán brasileño. Y no sabía a quién entregarle la copa. Se quedaba quieto. Y bueno, ¿qué pasó? Que se la tuve que arrebatar de la mano. Veía llorar a todo el mundo y me daba ganas de llorar también a mí. ¿Qué está ocurriendo? No, es un partido de fútbol y sin embargo parecía una tragedia. Una tristeza terrible. Los tipos de la tribuna, ya donde estábamos nosotros, tiraron 2 o 3. Murieron no sé cuántos. Os jogadores brasileiros passaram de heróis a vergonha nacional. E vim para casa, eu não conseguia dormir. Eu tinha pesadelos. Tempo. O goleiro Barbosa foi perseguido por seu erro o resto de sua vida. As leis de condenação aqui no país, a maior condenação quanto é? É 30 anos, né? É 30 anos que o sujeito tem que cumprir. Eu digo, então nós estamos com 43 anos, eu acho que eu já paguei 10 anos ou 14 anos a mais. Bueno, así pasaba este mítico partido. Así se consumó una de las mayores hazañas deportivas de la historia, ¿no? Este partido de Uruguay. Y a su vez, una de las mayores tragedias en la historia brasileña. Que es una herida que hasta el día de hoy no ha sanado todavía. A partir de ese momento, la selección brasileña enterró su tradicional camiseta hasta ese momento, que era blanca con azul, y fue declarada maldita, ¿no? A partir de ese momento, por el partido que perdió con Uruguay. Ahí es donde la selección brasileña empieza a usar la verde amarela, la famosa verde amarela. El plantel brasileño fue maldito de alguna manera por la sociedad de ese país. Barbosa, sin duda, que era uno de los arqueros más capaces de ese momento, fue uno de los más perjudicados y a uno a quien se le han dado más críticas, ¿no? Incluso él tiene una famosa frase, ¿no? Que dice que en Brasil la pena máxima es de 20 años y él lleva cumpliendo 44. Es realmente lamentable la persecución y las críticas y el hostigamiento que sufrieron los jugadores brasileños por haber perdido esa final. Fue tanta la herida que tuvo el pueblo brasileño que bueno, que en algún rincón de ese país un joven llamado Edson Arantes do Nascimento lloraba junto a la radio y junto a su padre y juraba que iba a ganar la Copa del Mundo para la selección brasilera. Pero para esa historia todavía falta un poco. Por su parte, el plantel uruguayo fue abandonado por sus propios dirigentes, con quienes tenían una relación espantosa, porque los dirigentes pensaban que no iban a ganar el partido. Así que Uruguay volvió al hotel, compraron un sándwich y cervezas y festejaron en la intimidad de las habitaciones que tenían, ¿no? En ese momento. Es así que en un momento Obdulio Varela se escapó de los festejos, o al menos eso dice la leyenda, y se fue a recorrer los bares de Río de Janeiro y a tomarse una cerveza, ¿no? Con los locales. Pero esta historia no la voy a contar yo, la va a contar Eduardo Galeano, con esa particularidad hermosa que tenía él para contar historias y para darle vida, ¿no? A estos relatos. Vamos a escuchar lo que cuenta Eduardo Galeano y en un minutito regresamos. Un tren de festejos, de alegría, pero los dirigentes no habían dejado dinero para una cena en el hotel. Entonces, ¿qué hicimos? Entre todos los jugadores hicimos una coleta
y compramos unos sándwiches y una cerveza y nos fuimos a un dormitorio a festejar. Obdulio Varela huyó del festejo y se fue a recorrer los bares de Río, los pocos bares que había abierto en esa noche de la derrota. Y de bar en bar fue bebiendo y encontrando gente que lloraba y le daba muchísima pena. Y él me dijo, me dio una lástima, pero ¿cómo pude hacerles esto a gente tan buena? Y así pasó, bebiendo, abrazado a los vencidos. El presidente Valle envió un avión para que trajeran rápido los campeones porque el país estaba esperándolos. Los esperó mucha gente y los acompañó en una larga caravana. Los jugadores fueron elevados a ídolos. Sin embargo, muchos murieron en la miseria. Obdulio esa tarde escapó de los festejos y a partir de ahí se mantuvo toda la vida apartado de la fama y del reconocimiento. Este triunfo se convirtió en un rasgo fundamental de la identidad uruguaya. El país jamás logró igualarlo y vive bajo su sombra hasta el día de hoy. Bueno, así termina este capítulo. Estamos terminando ya con el Mundial de 1950. El goleador de esta copa fue Ademir con 9 goles. Fue una de las figuras de este campeonato, no por encima de Obdulio Varela, por supuesto, que fue la pieza fundamental para que Uruguay pudiera consagrarse por segunda vez como campeón del mundo. Mientras que el equipo ideal de esta copa se conformó de la siguiente manera: Ramallets fue el arquero de la copa, Matías González y Tejera, 2 de los mejores centrales, Bauer de Brasil en el mediocampo, Varela de Uruguay y Pucha desde España en la delantera, Giglia como extremo derecho, Cicinho, Ademir y Schiaffino como delantero centro y Gainza de España como extremo izquierdo. Bueno, quiero agradecer a los que hayan llegado hasta acá, hasta el final del capítulo, sumado a todos los avisos que suelo dar habitualmente con respecto a las plataformas, y no olviden suscribirse y todo eso. Quiero anunciar que el podcast va a estar disponible próximamente en YouTube, así que bueno, también lo pueden escuchar por ahí. Obviamente se agradecen las suscripciones, los me gusta, los comentarios, para pedidos y lo que sea, lo pueden hacer por ahí. No olviden seguir la cuenta de Instagram. Desde ya agradezco a todo el mundo, a los que escuchan el podcast, a los que colaboran, a los que comparten. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Santiago. Esto fue el episodio número 14 de Bazar Chino. Creo que en el episodio 15 vamos a tener invitados, así que bueno, vayan preparándose porque vamos a hacer la previa de una serie que se viene dentro de muy poco, que es House of Dragon. Así que vamos a estar haciendo un capítulo sobre eso. Gracias a todos, todas, todes. Soy Santiago. Nos estamos encontrando en el capítulo número 15 de este podcast llamado Bazar Chino. Gracias. Y no olviden que pueden encontrar a Bazar Chino Podcast tanto en Facebook como en Instagram. Para quienes deseen hacer algún tipo de contribución, diríjanse al perfil de Instagram del podcast en las historias destacadas y ahí podrán encontrar el link para realizar su contribución en Cafecito/app. Y no olviden suscribirse al canal de Spotify
o la plataforma que utilicen para escuchar el podcast. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del murguista cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro a Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función, vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, la de ayer y la de hoy, vamos, los campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón, cuando juegan